Mi mamá dejó de hablarnos cuando nos fuimos de casa, pero ahora espera que todos nos encarguemos de sus problemas financieros. Siempre supe que mi relación con mi mamá era complicada, pero nunca imaginé que se rompería del todo el día que dejé su casa. Mi hermano y yo, hartos de los gritos, los reclamos y las manipulaciones, decidimos irnos juntos, alquilar un pequeño departamento y comenzar de cero. Pensé que con el tiempo las cosas se enfriarían y tal vez podríamos reconstruir algo. En lugar de eso, mi mamá cortó toda comunicación. Pasaron los años y nuestras vidas siguieron adelante. Entonces, un día, su llamada rompió el silencio, no para reconciliarnos, sino para pedir ayuda. Resulta que ahora espera que resolvamos todos sus problemas financieros. Habían pasado 5 años desde la última vez que vi a mi mamá. 5 años en los que intentamos, sin éxito, mantener una mínima conexión con ella. Le enviábamos mensajes en fechas importantes, como su cumpleaños o Navidad, pero nunca respondió. No vino a la boda de mi hermano ni al nacimiento de mi primera sobrina. Para ella, era como si no existiéramos. Por eso, cuando su nombre apareció en la pantalla de mi celular una tarde cualquiera, me quedé paralizada. Durante unos segundos, pensé que tal vez era un error o una broma. Pero no lo era. Contesté, y al otro lado de la línea, su voz sonó tan casual, tan distante, que me dio escalofríos. Sin un saludo cálido o una pregunta por nuestras vidas, fue directo al punto. Me explicó que las cosas no estaban bien, que había perdido su trabajo y que necesitaba ayuda para pagar el alquiler y las facturas. Lo dijo como si habláramos todos los días, como si esos 5 años de silencio no existieran. Sentí una mezcla de confusión, enojo y algo de tristeza. Quería gritarle, pero me contuve. Me limité a responder con un frío: voy a hablar con mi hermano y te llamaremos. Esa noche, le conté todo a mi hermano. Su reacción fue similar a la mía. No entendíamos cómo podía ignorarnos durante tanto tiempo y luego llamarnos solo para pedirnos dinero. A pesar de todo, acordamos verla. Tal vez esto era una oportunidad para aclarar las cosas, para hablar de lo que había pasado. O tal vez, en el fondo, todavía teníamos la esperanza de recuperar algo parecido a una familia. El día de la reunión, llegamos a su pequeño apartamento con sentimientos encontrados. El lugar era un reflejo de su vida actual, desordenado, oscuro, lleno de papeles y cajas apiladas por todas partes. Apenas nos vio, nos saludó con un gesto rápido y comenzó a hablarnos sobre sus problemas económicos. Tenía una carpeta llena de facturas, extractos bancarios y notificaciones de pago atrasado. Nos sentamos en el viejo sofá mientras ella nos explicaba, con un tono casi mecánico, cuánto debía y cómo había llegado a esa situación. No hubo un cómo están, ni un los he extrañado. Todo giraba en torno a ella. Después de su monólogo, mi hermano intentó cambiar de tema. Le preguntó cómo se sentía, cómo habían sido estos años para ella. Su respuesta nos dejó helados: eso ya quedó atrás. No tiene sentido hablar de eso ahora. Sentí una oleada de ira recorrerme. ¿Cómo podía pretender que simplemente olvidáramos todo? Decidí hablar. Le recordé todas las veces que habíamos intentado contactarla, las veces que habíamos dejado mensajes y las invitaciones que había rechazado. Su respuesta fue aún peor: ustedes decidieron irse. Yo no los obligué. Fue como si no entendiera, o no quisiera entender, el daño que nos había causado. Mi hermano trató de calmarme, pero no podía contener mi enojo. Le dije que no podíamos simplemente ignorar el pasado, que si quería nuestra ayuda, tenía que reconocer lo que había hecho. Su respuesta fue cerrar la carpeta de facturas con un golpe seco y levantarse del sofá. Si no quieren ayudarme, no tienen que hacerlo, dijo con frialdad. Salimos de su casa en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Habíamos ido con la esperanza de encontrar alguna señal de arrepentimiento, alguna muestra de que le importábamos. En lugar de eso, salimos con la certeza de que para ella solo éramos una solución a sus problemas. Después de aquella reunión, el resentimiento que había intentado enterrar durante años volvió a la superficie. Recordé todos los momentos en los que mi mamá me había hecho sentir como si nunca fuera suficiente, como si todo lo que hacía estuviera mal. Recordé los gritos, las críticas constantes,
las comparaciones con otros niños que sí eran exitosos. Y ahora, después de todo eso, esperaba que la ayudáramos sin cuestionarla, sin siquiera recibir un lo siento. Mi hermano, siempre más comprensivo que yo, intentó justificarla. Me dijo que tal vez estaba avergonzada, que no sabía cómo expresar sus sentimientos. Pero yo no podía verlo así. Para mí, esto no era más que otra manipulación, otra forma de controlarnos. Sabía cómo era ella, sabía que siempre encontraba la manera de hacer que todo girara en torno a ella. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Mi mamá no dejó de llamarnos, enviándonos mensajes y correos con sus actualizaciones financieras. Solo necesito un poco más para cubrir esto, decía. Si me ayudan ahora, prometo que no volveré a molestarlos. Pero yo sabía que era mentira. Sabía que esto era solo el principio. Una noche, después de recibir otro mensaje suyo, decidí bloquearla. Le dije a mi hermano que no podía seguir lidiando con esto, que si él quería ayudarla, estaba en su derecho, pero yo no podía hacerlo. Para mi sorpresa, no intentó convencerme de lo contrario. Simplemente asintió, aunque vi en sus ojos que estaba decepcionado de mí. Actualización 1. Pasaron un par de semanas después de nuestra incómoda reunión con mi mamá. Aunque había bloqueado sus llamadas, mi hermano seguía en contacto con ella, probablemente porque su necesidad de reconciliarse con ella era más fuerte que su orgullo. Yo, en cambio, no podía dejar de pensar en lo fría y calculadora que había sido. Un día, mientras revisaba mis correos, me llegó un mensaje inesperado de mi tía Rosa, la hermana menor de mi mamá. Siempre tuve una buena relación con mi tía, aunque con los años habíamos perdido un poco de contacto. En su correo, me decía que estaba preocupada por mi mamá y que había oído que estábamos en contacto con ella nuevamente. Me pidió que la llamara, y lo hice de inmediato. Lo que me contó cambió por completo mi perspectiva. Rosa me explicó que mi mamá llevaba años enfrentando problemas financieros, pero no era porque la vida fuera injusta con ella, como nos había hecho creer. Resulta que mi mamá tenía un historial de gastar compulsivamente. Desde lujos innecesarios hasta inversiones absurdas, había arruinado su estabilidad económica muchas veces por sus malas decisiones. Pero lo peor de todo fue enterarme de que había vendido la casa familiar, la misma en la que crecimos mi hermano y yo. La casa, nuestro único recuerdo físico de una infancia complicada pero llena de momentos que aún atesoraba. Había sido vendida hacía más de un año para cubrir una deuda grande que mi mamá había acumulado en tarjetas de crédito. Mi tía me contó que intentó convencerla de que no lo hiciera, que buscara otras opciones, pero mi mamá no escuchó. Según ella, había sido su única salida. No podía creer que no nos hubiera dicho nada, ni siquiera un mensaje para avisarnos. Esa noche, hablé con mi hermano. Aunque me escuchó con atención, parecía decidido a seguir apoyándola. Es nuestra mamá, dijo. Ella cometió errores, sí, pero ¿qué más podemos hacer? ¿Dejarla caer? Sentí que hablábamos en idiomas distintos. Para mí, ayudarla sin cuestionarla era como validar todo lo que había hecho. Para mi hermano, era un acto de amor. En medio de todo esto, ocurrió algo que jamás hubiera esperado. Nuestro padre reapareció. Mi tía Rosa fue quien nos dio la noticia. Nos contó que mi mamá, en un intento desesperado por conseguir más dinero, había decidido buscarlo después de décadas de no saber nada de él. Por lo visto, su estrategia no había salido como esperaba, porque él no solo la había rechazado, sino que también le había dejado claro que no quería involucrarse en sus problemas. La noticia de su regreso despertó una mezcla de emociones en mí. Mi papá nos había abandonado cuando éramos niños, dejando a mi mamá para que se encargara de todo sola. Aunque sabía que no había sido un buen padre, no podía evitar sentir curiosidad por su versión de la historia. Después de todo, ¿qué clase de hombre desaparece así? Decidí contactarlo. Mi hermano no estaba de acuerdo, pero para mí era necesario. Nos reunimos en un café, y la persona que vino era el hombre fuerte y autoritario que recordaba. Era un hombre envejecido, con el cabello canoso y los ojos llenos de arrepentimiento. Me confesó que había dejado a mi mamá porque su relación era insostenible. No justifico lo que hice, dijo. Sé que los abandoné, pero también sé que ella no me dejaba otra opción.
Era imposible vivir con ella. Aunque sus palabras no borraron el daño que nos había causado, me hicieron ver a mi mamá bajo una nueva luz. Tal vez ella no era la víctima que siempre había fingido ser. Tal vez había algo más detrás de su actitud fría y manipuladora. Mientras yo intentaba procesar todo lo que estaba descubriendo sobre mi mamá, ella comenzó a intensificar sus intentos de control. Su estrategia era tan sutil como devastadora. Empezó a enviar mensajes a mi hermano con historias cada vez más cargadas de dramatismo. Decía que no tenía comida, que estaba enferma y que no podía pagar las medicinas que necesitaba. En uno de los mensajes incluso incluyó fotos de su nevera vacía y capturas de pantalla de su cuenta bancaria en ceros. Mi hermano, siempre dispuesto a ayudar, trató de calmarla. Le aseguró que encontraríamos una solución y comenzó a mandarle pequeñas cantidades de dinero. Yo, por otro lado, veía las cosas de manera distinta. No podía evitar sentir que todo era una estrategia, una de las tantas que mi mamá había perfeccionado a lo largo de los años. Sabía cómo jugar con las emociones de los demás, cómo manipularnos para que sintiéramos culpa o responsabilidad por sus decisiones. Un día, mi hermano me mostró uno de sus mensajes. Ella le decía que sentía que nadie la quería, que estaba completamente sola y que, si algo le pasaba, no le importaría porque ya no tenía razones para vivir. Mi hermano estaba devastado. La idea de que nuestra mamá pudiera estar tan mal emocionalmente lo hacía sentirse obligado a ayudarla. Sin embargo, yo no podía evitar preguntarme si estaba siendo sincera o si simplemente sabía cómo aprovecharse de su debilidad. Para empeorar las cosas, mi tía Rosa me llamó para advertirme que mi mamá estaba contando una versión completamente diferente de la historia a otros familiares. Según mi tía, ella les decía que nosotros habíamos cortado todo contacto con ella por capricho, que éramos ingratos y que la habíamos dejado sola cuando más nos necesitaba. La rabia que sentí al escuchar eso fue indescriptible. No solo estaba manipulando a mi hermano, sino que también estaba intentando pintarnos como los villanos de su narrativa. Esa misma noche, tuve una larga conversación con mi hermano. Traté de explicarle lo que mi tía Rosa me había contado y le pedí que fuera más cauteloso. Pero él no quería escucharme. Estaba convencido de que mi mamá estaba pasando por un momento difícil y que nosotros teníamos la responsabilidad de ayudarla. Sentí que hablábamos en idiomas distintos. Mientras yo intentaba protegernos del daño que mi mamá podía causar, mi hermano parecía dispuesto a ignorar todo por mantener una relación con ella. La tensión entre nosotros empezó a aumentar. Cada vez que hablábamos de mi mamá, terminábamos discutiendo. Yo sentía que estaba perdiendo a mi hermano, que su lealtad hacia ella estaba destruyendo la conexión que habíamos construido durante años. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que, a pesar de todo lo que habíamos vivido, mi hermano seguía creyendo en ella. Y, en el fondo, eso me hacía dudar de mí misma. ¿Acaso estaba siendo demasiado dura? ¿O simplemente estaba viendo con claridad algo que él no quería aceptar? En medio de todo el caos, encontré un apoyo inesperado en mi tía Rosa. Desde que me contó lo de la casa, nuestras conversaciones se volvieron más frecuentes. Ella era la única persona que parecía entender lo que estaba pasando y que estaba dispuesta a ser honesta sobre quién era realmente mi mamá. Actualización 2. Un día, mientras tomábamos un café, me confesó algo que me dejó sin palabras. Durante años, ella había estado ayudando a mi mamá económicamente. Le había prestado dinero, pagado facturas e incluso cubierto algunos de sus gastos más grandes, como el alquiler y las reparaciones del coche. Pero hace poco, mi tía había decidido que no podía seguir haciéndolo. Ya no es sostenible, me dijo con un suspiro. Llega un punto en el que tienes que poner límites, incluso si se trata de tu propia hermana. Lo que me contó después fue aún más impactante. Mi tía me explicó que, aunque mi mamá siempre había tenido problemas financieros, gran parte de ellos eran el resultado de sus malas decisiones. Desde compras innecesarias hasta inversiones mal calculadas, parecía que mi mamá no sabía cómo manejar el dinero. Pero lo que realmente me enfureció fue enterarme de que, durante años, había estado gastando grandes cantidades en cosas completamente innecesarias, mientras nosotros creíamos que estaba luchando por sobrevivir. Por ejemplo, mi tía me contó que mi mamá había gastado miles de dólares en productos de belleza, ropa de marca y decoración para la casa.
Incluso había comprado un mueble carísimo para su sala de estar justo antes de perder su empleo. No digo que no tenga derecho a darse sus gustos, dijo mi tía. Pero no puedes vivir como si tuvieras todo resuelto cuando en realidad estás hundiéndote en deudas. Esta revelación me hizo cuestionar todo. ¿Cuánto de lo que mi mamá nos había dicho era verdad? ¿Cuánto de su situación actual era realmente culpa de las circunstancias y cuánto era el resultado de su propia irresponsabilidad? Decidí hablar con mi hermano sobre lo que había descubierto, pero su reacción fue completamente inesperada. En lugar de agradecerme por la información, me acusó de estar buscando razones para no ayudarla. Dijo que estaba siendo demasiado crítica y que mi actitud no estaba ayudando a resolver nada. Fue una de las discusiones más fuertes que hemos tenido. Por primera vez, sentí que mi hermano y yo estábamos en lados opuestos de una batalla que ninguno de los dos había elegido pelear. La relación con mi hermano estaba cada vez más tensa. Aunque él y yo siempre habíamos sido un equipo, esta situación con mi mamá estaba dividiéndonos de maneras que nunca creí posibles. Lo que vino después marcó un punto de no retorno entre nosotros. Un día, mientras revisaba mis redes sociales, vi algo que me dejó helada. Mi hermano había compartido una publicación agradeciendo a nuestra mamá por todo su esfuerzo y sacrificio y hablando de cómo estaba decidido a ayudarla en este momento difícil. En la foto, estaban ellos dos abrazados, sonrientes, como si nada de lo que había ocurrido en el pasado importara. Pero lo que más me llamó la atención fue el texto. Decía que había decidido apoyarla económicamente para que pudiera salir adelante y que estaba feliz de poder retribuirle un poco de todo lo que nos dio. Mi primera reacción fue de incredulidad. ¿Cómo podía ignorar todo lo que habíamos descubierto? ¿Cómo podía minimizar todo el daño que ella nos había hecho a lo largo de los años? Llamé a mi hermano de inmediato, y cuando finalmente me contestó, la conversación fue explosiva. Le dije que no entendía cómo podía tomar una decisión tan importante sin consultarme. Después de todo, aunque le insistiera en que nuestra mamá merecía ayuda, esto nos afectaba a los dos. Su respuesta fue fría y cortante. No necesito tu permiso para ayudarla. Si tú no quieres hacer nada por ella, está bien, pero yo no voy a quedarme de brazos cruzados. Lo que vino después fue aún peor. Resulta que mi hermano no solo le había dado dinero, sino que también había decidido mudarse temporalmente con ella para asegurarse de que estuviera bien. Cuando le pregunté cómo planeaba manejarlo, considerando que él también tenía sus propias responsabilidades, me dijo que estaba dispuesto a hacer sacrificios. Es nuestra mamá, insistió. No entiendo cómo puede ser tan insensible. Esa última frase fue como una puñalada. Durante años, había sido yo quien lidiaba con la carga emocional de nuestra relación familiar, quien intentaba mantenernos unidos a pesar de todo. Y ahora él tenía el descaro de llamarme insensible solo porque no estaba dispuesta a dejar que nuestra mamá volviera a manipularnos. La conversación terminó abruptamente, y durante días no supe nada de él. Sin embargo, la situación escaló aún más cuando descubrí que mi hermano no solo había empezado a darle dinero, sino que también había comenzado a cubrir deudas que mi mamá había acumulado en su nombre. Sí, mi mamá había estado utilizando la identidad de mi hermano para abrir cuentas de crédito y préstamos sin que él lo supiera. Actualización 3. El día que todo comenzó a desmoronarse, estaba ordenando viejos papeles en casa. Entre ellos encontré un contrato de préstamo estudiantil de mi hermano, de aquellos que firmó hace años cuando intentaba financiar su carrera universitaria. Lo miré con nostalgia al recordar cómo habíamos superado juntos esa etapa. Pero algo en el diseño del contrato llamó mi atención. Había un encabezado que recordaba a unos papeles que mi mamá me había mostrado durante una de sus súplicas para que la ayudara económicamente. La conexión me carcomió. No podía quitarme la sensación de que había algo raro en todo esto, así que llamé a mi tía Rosa, quien siempre había sido mi confidente en este desastre familiar. Ella me escuchó atentamente y sugirió que investigara un poco más antes de confrontar a alguien. Acepté su consejo, aunque en el fondo sabía que algo oscuro estaba a punto de salir a la luz. Esa noche me registré en un servicio de monitoreo de crédito y solicité un reporte de mi historial financiero. La espera fue breve, pero cada segundo parecía una eternidad. Cuando finalmente lo recibí, sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Había varias cuentas abiertas a mi nombre que yo nunca había autorizado, tarjetas de crédito,
préstamos personales e incluso un pequeño crédito hipotecario que había sido cancelado rápidamente después de su apertura. No había dudas. Mi mamá había utilizado mi identidad para financiarse durante años. Los registros mostraban transacciones que coincidían con los periodos en los que ella había enfrentado más dificultades económicas. Desde pagos de tarjetas hasta compras extravagantes, todo estaba ahí, expuesto en números fríos y brutales. No podía procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo una madre podía traicionar a sus propios hijos de una manera tan calculada? Entre lágrimas de rabia y decepción, llamé a mi hermano. Era hora de enfrentar esta realidad juntos. Cuando le conté lo que había descubierto, su reacción inicial fue de incredulidad. No quería aceptarlo. Decía que debía ser un error, que seguramente alguien más había robado nuestra identidad. Pero cuando le mostré los documentos y lo llevé a revisar su propio historial financiero, su fachada comenzó a desmoronarse. Resultó que mi mamá también había estado utilizando su identidad para abrir cuentas y solicitar préstamos. Lo peor de todo era que mi hermano ya había estado pagando algunas de estas deudas sin saberlo. Ella le había dicho que eran gastos médicos o emergencias que no podía cubrir, y él, confiado, había accedido a ayudarla. La rabia de mi hermano fue tan grande como la mía, pero había una diferencia crucial entre nosotros. Mientras yo estaba decidida a confrontarla, él todavía intentaba encontrar una excusa. Una razón para justificar lo que había hecho. Decía cosas como tal vez estaba desesperada o seguro pensó que podría solucionarlo antes de que nos enteráramos. Pero yo no podía aceptar eso. Esto no era un error, no era un acto de desesperación. Era una traición meticulosamente planeada. Finalmente, decidimos enfrentarla juntos. Llegamos a su casa con los documentos en mano, preparados para exigir respuestas. Pero cuando le mostramos las pruebas, su reacción fue de total negación. Dijo que no sabía de qué estábamos hablando, que seguramente había sido víctima de un fraude, y que éramos crueles por siquiera insinuar que ella podría haber hecho algo así. Su negación me dejó sin palabras. No solo se estaba rehusando a admitir lo que había hecho, sino que también estaba intentando voltear las cosas para hacernos sentir culpables. Mi hermano intentó razonar con ella, pero sus esfuerzos fueron en vano. Ella se mantuvo firme en su papel de víctima, llorando y acusándonos de atacarla sin motivo. Al ver que no íbamos a obtener una confesión, decidí tomar cartas en el asunto. Llamé a un abogado para explorar nuestras opciones legales. Fue una decisión difícil, pero sabía que era necesaria. No podía permitir que esto siguiera ocurriendo, no solo por mí, sino también por mi hermano. Él todavía tenía la esperanza de que nuestra mamá pudiera cambiar, pero yo sabía que esto iba más allá de un simple error de juicio. Actualización 4. El proceso legal fue lento y desgastante. Tuvimos que recopilar pruebas, presentar denuncias y enfrentarnos a un sistema que no siempre favorece a las víctimas de fraude familiar. Mientras tanto, nuestra mamá continuaba con su campaña de manipulación. Enviaba mensajes a otros familiares, pintándonos como los villanos de la historia, asegurando que estábamos intentando destruirla por rencores del pasado. Lo más doloroso fue ver cómo algunos de nuestros familiares se ponían de su lado. Decían cosas como es tu madre, no deberías tratarla así o quizás cometió un error, pero no puedes arruinar su vida por eso. Parecía que nadie entendía la magnitud de lo que había hecho. A medida que el caso avanzaba, mi relación con mi hermano se deterioraba aún más. Aunque él había aceptado que nuestra mamá había cometido un fraude, todavía tenía dificultades para tomar una posición firme en su contra. Seguía visitándola, hablaba con ella por teléfono e incluso le ofrecía pequeñas ayudas económicas a pesar de todo lo que había ocurrido. Finalmente, el caso llegó a un punto crítico. Las investigaciones confirmaron que mi mamá había estado utilizando nuestras identidades durante más de una década. Las pruebas eran irrefutables, y las autoridades tomaron medidas para cerrar todas las cuentas y protegernos de futuros abusos. Pero a pesar de esto, la sensación de pérdida era abrumadora. Nuestra familia estaba rota, y no había vuelta atrás. Mi mamá, aunque enfrentaba consecuencias legales, seguía sin mostrar remordimiento. Decía que lo había hecho porque no tenía otra opción y que, como sus hijos, era nuestro deber entenderla y perdonarla. Por mi parte, decidí cortar todo contacto con ella.
No fue una decisión fácil, pero sabía que era lo mejor para mi salud mental y emocional. Mi hermano, en cambio, decidió mantener una relación limitada. Decía que no podía simplemente abandonarla, que todavía era nuestra madre. Ahora, meses después, sigo lidiando con las secuelas de lo que pasó. La relación con mi hermano es tensa, llena de silencios incómodos y resentimientos no expresados. Mi mamá sigue enviando mensajes ocasionales, alternando entre súplicas de perdón y ataques llenos de veneno. No sé qué depara el futuro para nosotros. Lo único que sé es que, aunque intentemos reconstruir algo de lo que teníamos, las heridas que dejó este conflicto siempre estarán ahí, recordándonos que la familia, aunque pueda ser un refugio, también puede convertirse en un campo de batalla devastador.